Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy haremos un rastreador o tracker con el módulo GPS Neo 6M. Utilizaremos también un ESP32 T-Display S3 y todo el recorrido que nosotros hagamos se guardará en el propio ESP32 en formato CSV. El código será en MicroPython, todo detallado paso a paso. Luego volcaremos la información en Google Maps y podremos ver el recorrido con todos los waypoints o marcadores. Todo a continuación. El módulo GPS o Global Positioning System que utilizaré para el proyecto tiene el código GY Neo 6M BOV2 y está basado en el SoC u-blox Neo 6M, que opera solo con la constelación de satélites GPS. Pronto veremos que otros módulos pueden operar con mayor cantidad de constelaciones. Además del módulo, destaca la antena externa cerámica que se vincula por medio de un conector micro-FL. El módulo lo integran el SoC u-blox Neo 6M, una serie de elementos de montaje superficial que permiten la alimentación tanto con 3,3 como con 5 volts, una pila tipo botón para backup, una memoria EEPROM para almacenar los últimos valores recibidos y un LED de estado que parpadea cuando fija los satélites. La frecuencia o tasa de refresco de datos es de 1 Hz, es decir, actualiza los valores una vez por segundo. Existen 4 constelaciones de satélites para posicionamiento global y 2 regionales. Las globales son GPS, controlada por los Estados Unidos de América, GLONASS, por la Federación Rusa, Galileo, por la Unión Europea, y Beidou o BDS, por China. Mientras que las regionales son Navik, de India, y Quasi Zenit o QZSS, controlado por Japón. La característica de QZSS es que opera en la misma banda que GPS y se complementan, mejorando considerablemente la precisión. Los satélites para posicionamiento global tienen una vida útil de aproximadamente 8 años, con lo cual están permanentemente renovándose y con cada nuevo lote van teniendo actualizaciones. A cada una de estas actualizaciones se las denomina block o bloque. La serie más moderna lo configuran 10 satélites del bloque 3 y el último fue lanzado el 18 de enero de 2023 a través de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX. El próximo se espera sea lanzado en junio de 2024 a través de un cohete Vulcan Centaur de la compañía United Launch Alliance, ULA. Al 3 de julio de 2023, la constelación GPS incluye 31 satélites. GLONASS en estos momentos dispone de 24 satélites activos, Galileo de 23, Beidou de 56 satélites entre los de órbita media y los geoestacionarios, mientras que Navik dispone de 5 satélites operativos y QZSS de 4. Existen módulos para la industria y el mundo maker que pueden hacer uso de varias de estas redes de posicionamiento global. Entonces se utiliza el término GNSS, o Sistema Global de Posicionamiento por Satélite, que los incluye a todos. Por ejemplo, el módulo NEO M9N de u-blox permite utilizar las 4 redes globales y QZSS también junto a GPS, y las 4 de forma concurrente. Por medio de algoritmos se puede tener una precisión asombrosa. Como dato interesante, Apple en su iPhone 15 también incluye Navik, y por ley en India para 2025 todos los teléfonos deberán incluirlo. Pasemos a ver el principio de funcionamiento de las redes GNSS. El receptor de GPS utiliza la diferencia de tiempo entre la transmisión y la recepción para calcular la distancia. El receptor debe tener en cuenta los retrasos en la propagación o las disminuciones en la velocidad de la señal producida por la ionosfera y la troposfera. Con información de horario y posición de 3 satélites, el receptor puede calcular su propia posición en los ejes X, Y y Z, o longitud, latitud y altura. El receptor también necesitaría contar con un reloj atómico para poder calcular los tiempos y por ende las distancias. No siendo ello posible, entonces toma el horario de un cuarto satélite que le brinda dicha información. Es por ello que necesitamos al menos de 4 satélites para que el receptor empiece a mostrarnos los datos. Estos relojes en los satélites se los denomina atómicos y utilizan gases de rubidio o de hidrógeno. Se calcula que un reloj de rubidio perdería 3 segundos en 1 millón de años y uno de hidrógeno 1 segundo en 3 millones de años.
En la imagen vemos un reloj atómico de rubidio de primeras generaciones. Los datos recibidos por el módulo GPS se transmiten al ESP32 en forma serial, todo a través de un solo cable que luego veremos en el esquema de conexionado. Se llaman datos en serie delimitados por comas y corresponde a la norma NMEA 183. En este gráfico vemos una línea o sentencia de ejemplo que recibirá el ESP32 y primero veamos los datos principales que incorpora. Cabe señalar que para el u-blox Neo 6M los datos se actualizan una vez por segundo y los módulos más avanzados hasta 25 Hz. Antes de la primera coma tenemos pesos GPGGA. Cuando el módulo entrega los datos, varias sentencias comienzan con pesos GP. La que a nosotros nos interesa es la que finaliza con GGA. Luego en el siguiente recuadro tenemos la hora en formato UTC o tiempo universal coordinado. Recuadrado tenemos los datos de latitud y después de la coma la orientación, en este caso norte, con lo cual sabemos que esa latitud corresponde al hemisferio norte. Luego detallaremos bien cómo entender la orientación. En el siguiente recuadro tenemos la longitud y luego de la coma la orientación, en este caso este. Ahora vemos la cantidad de satélites que el receptor pudo fijar o adquirir. Para este ejemplo, 8. Ahora tenemos la altura sobre el nivel del mar, que nosotros en nuestro proyecto de hoy no usaremos la altura. Y finalmente tenemos el checksum o el número de verificación para controlar la integridad de los datos. Y siempre comienza con un asterisco. Con lo visto hasta aquí, tenemos una base teórica como para comenzar con el proyecto. Pasemos a instalar el firmware de MicroPython. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el firmware de MicroPython. Este es especial para el modelo de placa que estamos empleando y lo hacemos desde este sitio en GitHub, link debajo y en la descripción. El desarrollador, además del firmware, nos entrega unos muy interesantes ejemplos y también una explicación de los métodos o funciones para que nosotros podamos escribir nuestro propio código y por supuesto lo haremos. Volvamos arriba y damos clic en Code y luego en Download Zip. Una vez finalizada la descarga, nos dirigimos a la ubicación del archivo recién descargado y lo descomprimimos. Este es un buen momento para conectar el T-Display S3 a la computadora en un puerto USB mediante el cable tipo USB-C. El siguiente paso es dirigirnos al sitio web de Espressif para descargar la herramienta que nos permitirá flashear el firmware en la placa. El link lo tienes debajo y en la descripción. A la izquierda, en Product, marcamos ESP32S3. Luego seleccionamos Flash Download Tools y clic en Download. Una vez descargado el archivo, lo descomprimimos. Abrimos la carpeta Flash Download Tool y ejecutamos el archivo exe del mismo nombre. Se abrirá una terminal o símbolo del sistema y una ventana. Seleccionamos del menú desplegable Chip Type ESP32S3. Work Mode lo dejamos en Develop y en Load Mode seleccionamos USB para luego dar en OK. Se abre la ventana de la herramienta de flasheo y en el primer campo, con clic en los tres puntitos, seleccionamos el archivo que se encuentra en el directorio que descargamos y descomprimimos de GitHub, en firmware y con extensión bin de binarios. En el campo a la derecha es importante ingresar 0, que es la ubicación en memoria desde donde se ubican los binarios. Marcamos a la izquierda y nos aseguramos que ambos campos queden de color verde. En el menú desplegable COM seleccionamos la ubicación de nuestro T-Display S3, que ya tenemos conectado a nuestra computadora. En el administrador de dispositivos dentro de puertos COM y LPT tienes que tener el dispositivo serie USB, que en mi caso es el COM7, que seguramente en el tuyo sea otro. Luego cambiamos la velocidad en baudios a 921.600. Toda la parte de SPI Flash Config la dejamos por defecto. Ahora atentos, tenemos que poner la placa en modo de descarga. Para ello, presionamos al mismo tiempo Reset y Boot. Luego soltamos primero Reset y luego Boot. Recién ahora podemos comenzar con el flasheo dando en el botón Start. Veremos texto en la consola y luego la barra de progreso comenzará a completarse. Todo el proceso es rápido y al finalizar presionamos el botón de Reset y ya tenemos nuestra placa con el firmware
de MicroPython instalado. El siguiente paso es abrir el entorno de desarrollo integrado Thonny, y que si no lo tienes, lo puedes descargar de thonny.org. Es importante que cambies el intérprete haciendo clic abajo a la derecha y selecciones Configurar intérprete. En el menú desplegable, ¿qué tipo de intérprete utilizar? Seleccionamos MicroPython ESP32. Podemos comprobar que ahora indica como puerto COM al 3, cuando flasheamos era el COM7. Esto es normal, que cambie de COM cuando reseteamos luego de flashear. Damos en OK y nos aseguramos que en la consola de Thonny tengamos MicroPython ESP32ES3. Ahora instalaremos un archivo de configuración y luego descargaremos una librería, código y una imagen de fondo para la pantalla. El primer archivo que necesitamos ya lo tenemos de cuando descargamos el firmware. También descargamos este archivo de configuración. Hacemos clic arriba en visualización y marcamos archivos y a la izquierda arriba tenemos los directorios en la PC. Debajo archivos en el T-Display, donde solo encontramos el que se crea por defecto, boot.py. Arriba selecciono la carpeta firmware, que es donde descargué los archivos, luego el directorio st7789 y a continuación el directorio examples. El archivo que necesitamos se encuentra abajo de todo, tft-config.py. Hacemos clic derecho y damos en subir a /diagonal. De esta manera el archivo se copia en el T-Display. El siguiente paso es dirigirnos al sitio en GitHub, cuyo link tienes debajo y en la descripción, tratándose de una librería específica en MicroPython para trabajar con el GPS. Recomiendo darle una mirada, tiene información muy interesante y todas las sentencias que se pueden manejar. ¿Recuerdas que hace un rato mencionamos que nosotros utilizaríamos gpgga? Volvemos hacia arriba y damos clic en micropygps.py. Y en la nueva página que se abre, damos clic a la derecha en el icono de descarga. Y eso es todo en esta página de la librería. Ahora nos dirigimos al sitio de computadoras y sensores en GitHub, correspondiente al capítulo 133, y el link lo tienes debajo y en la descripción, para luego descargar el código en MicroPython junto con la imagen de fondo de la pantalla. Hacemos clic a la derecha en Code y luego en Download Zip. Nos dirigimos a la ubicación de las descargas recién realizadas y descomprimimos el archivo zip. En mi caso utilizo 7-zip. Dentro del directorio descomprimido tendremos el código principal de nombre gps-tracker.py y la imagen de fondo que utilizaremos en la pantalla del T-Display. Volvemos al entorno de desarrollo integrado, por supuesto con el T-Display conectado, y seleccionamos la librería micropygps.py. Y con clic derecho seleccionamos subir a /diagonal. En pocos segundos el archivo se copia en el T-Display S3. Ahora nos dirigimos a la carpeta que recién descomprimimos y con clic derecho y luego subir a /diagonal lo hacemos para la imagen JPG y para el código principal gps-tracker.py. Y con esto tenemos todo el software necesario. Antes de pasar al esquema de conexionado, quiero contarte sobre el patrocinador del video de hoy. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos de excelente calidad para hacer realidad tus proyectos con los más altos estándares de la industria, en pocas horas y a un precio muy bajo. Solo debes ingresar a la página, subir tu diseño y seleccionar alguna de las múltiples opciones de personalización que ofrece PCBWay y sin costo adicional. También ofrecen servicios de impresión 3D y CNC. Yo lo utilizo para mis proyectos y te lo recomiendo. El conexionado es sumamente simple, ya que además de los dos cables de alimentación, solo se requiere uno más para vincular la salida TX del módulo GPS con la entrada RX WART del ESP32 en el GPIO 18. Repasemos entonces. 3,3 volts de T-Display con VCC del GPS, GND con GND y el ya mencionado GPIO 18 RX del T-Display con TX del GPS. El pin de RX del GPS no es necesario conectarlo, ya que no le enviaremos información desde el ESP32. Pasemos a trabajar con el código. Abrimos el archivo gps-tracker.py.
Si quieres comenzar a utilizar el proyecto sin darle una mirada al código, solo tienes que cambiar en la línea 15 la zona horaria correspondiente a tu país. En el mío es -3. Cambias este valor, guardas el archivo y puedes comenzar a utilizarlo. Dándole una mirada algo más de cerca, en todo este primer bloque, importamos las librerías necesarias para el manejo del GPIO, el puerto serie WART, las funciones de tiempo, todo lo referido a la pantalla y la librería específica para el manejo del GPS. Configuramos, iniciamos la pantalla del T-Display y cargamos la imagen de fondo. Definimos el tiempo en segundos en que se almacenarán los valores en el archivo CSV. En este bloque se verifica la orientación, y para no mostrar la letra N, S, E o W, se le coloca valores positivos o negativos. En esta imagen puedes ver cómo se dividen los cuadrantes. Los signos negativos corresponden a sur y a oeste. Por ejemplo, Ciudad de México es latitud positiva, longitud negativa. Al igual que Madrid, España. En Argentina, tanto latitud como longitud es negativa. En la ciudad de Roma, tanto latitud como longitud es positiva. Ingresamos al bucle while y verificamos si el módulo GPS está entregando valores válidos o longitud mayor a 0. En latitud y longitud se almacenan los valores convertidos de la anterior función que vimos en la línea 23. Mientras no haya valores válidos, es decir, hasta que no se adquieran al menos 4 satélites, se mostrará un signo de interrogación. Cuando se tienen valores válidos, el horario se obtiene de la función timestamp y se le da formato. Se imprime por pantalla el texto y los valores correspondientes a los satélites fijados, latitud, longitud y horario. Se verifica que hayan pasado los 30 segundos que definimos en intervalo-valores y si no existe, se crea o agrega a datos-gps.csv los valores de latitud, longitud y horario. Se desinicializa la pantalla si ejecutamos el código conectado a la computadora. Recordemos este código guardarlo en el T-Display como main.py, de modo que con solo alimentarlo, por ejemplo con un power bank, este se ejecutará de manera automática. Salgamos al exterior y demos una caminata para registrar nuestra ubicación. Me dirigí al centro de la ciudad de Buenos Aires y para los que conocen la zona, comencé a caminar con el GPS conectado al T-Display S3 y a un power bank desde la zona del Ministerio de Desarrollo Social hacia la Avenida del Libertador, pasando por el Obelisco y a la vuelta por el Teatro Colón. Aquí fotos que tomé con el móvil. Este recorrido fue de poco más de una hora. De vuelta en la PC con el T-Display conectado y en el entorno de desarrollo integrado Thony, doy en Fichero, Abrir fichero. Selecciono Abrir desde el dispositivo MicroPython y luego el archivo que se creó durante el recorrido, datos-gps.csv. Doy en OK y vemos que cada 30 segundos guardó el valor de latitud, longitud, con el correcto signo negativo delante de cada uno, todo separado por comas, finalizando con el horario. Ahora doy en Fichero, Guardar como, selecciono este computador y guardo el archivo donde teníamos el resto de descargas, la carpeta firmware en el escritorio. Cierro Thony y ahora con un navegador web nos dirigimos a Google My Maps. Luego clic en Empezar y a continuación arriba en Crear un nuevo mapa. Clic en Mapa sin nombre y le damos un título. Será Recorrido. Luego clic en Importar, a continuación en Examinar y seleccionamos el archivo CSV que recién copiamos al PC. Damos en Abrir y nos aparece una ventana con los valores de la primera fila. Marcamos el primer valor, en mi caso el que comienza con -34, y allí tendremos que indicarle si se refiere a longitud o latitud. Marco latitud. Luego marco el valor que comienza con -58 e indico longitud. Doy en Continuar y se nos solicita seleccionar una columna para utilizar como título para los marcadores. Y selecciono Tiempo. Damos en Finalizar y rápidamente nos aparecen todos los marcadores o waypoints en el mapa, con la conocida precisión y posibilidad de aumentar, reducir y mover el mapa a nuestro gusto de Google Maps. Haciendo clic en cualquiera de los marcadores, arriba como título nos muestra la hora y debajo latitud y longitud. El proyecto funcionó de acuerdo al esperado y esto es todo por el capítulo de hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!